Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Desearles un feliz año también para ustedes. Espero que este año se logre el objetivo que tanto anhelan, el objetivo académico que tienen en estos momentos. Y vamos a empezar este año con lo que es el capítulo de la semana 10. El tema que nos toca esta vez es el de la reproducción. Así que vamos a empezar. A ver. Bueno, de todas las características que ustedes ya conocen de los seres vivos, la reproducción es una de las características importantes, ya que si no existiese esta característica, la vida, una vez que hubiese aparecido en este planeta, hubiese desaparecido también en pocos segundos, quizás. La primera célula que apareció en este planeta debió portar esta característica también para reproducirse, generar descendientes que continuaran la historia de la vida en este planeta. Básicamente, la reproducción consiste entonces en lo que es la generación de descendientes. Generación de descendientes. Es el objetivo de la reproducción, ya que los seres vivos no somos entes eternos, venimos con una fecha de vencimiento, nos morimos, pero quienes continúan la historia de nuestra especie son los hijos, son los descendientes, ¿no? Entonces, para eso es importante la reproducción. Y como bien digo, desde que aparece la vida en este planeta, debió portar necesariamente esta característica. Desde entonces se han conocido dos mecanismos de reproducción. La primera, la más primitiva, la que apareció con la vida en este planeta, es la reproducción asexual. Más adelante, después de miles de años de evolución, aparece otro mecanismo más sofisticado, que es la reproducción sexual. La primera diferencia entre estas dos es la marcada ventaja que tiene la reproducción sexual sobre la asexual, que, como seguramente ustedes ya conocen, es la de aportar algo muy importante para los seres vivos. ¿Qué aporta? Aporta variabilidad genética. ¿Qué quiere decir esto? Que los descendientes no son idénticos a los padres. Y tú dirás, ¿cómo es eso? Si yo acaso no me parezco a mi mamá, no me parezco a mi papá. Sí te pareces, pero no te pareces en un 100%, ¿no? Tú tienes una mitad de tu ADN que proviene de tu mamá y la otra mitad proviene de tu papá, ¿no? Así que no eres ni 100% mamá ni 100% papá. En el caso de la asexual, no aporta variabilidad genética porque los descendientes van a ser clones idénticos a los progenitores. Hay un 100% de identidad entre el ADN del progenitor con el de sus descendientes. No aporta variabilidad genética. Los descendientes son idénticos a los progenitores. Esta es la principal ventaja que tiene la sexual frente a la sexual, porque para una población de una determinada especie es importante tener variabilidad genética, porque mientras más variabilidad genética tenga, será capaz de tolerar los cambios que se suceden en el medio ambiente y no extinguirse por completo. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, eh, bueno, no sería el ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando de sexual. Por ejemplo, para nuestro caso, la población humana.
En una misma población humana, a pesar de que compartimos características muy semejantes, también tenemos características que nos diferencian, ¿no? Hay diferentes estaturas, hay diferentes colores de pelo, diferentes tamaños de orejas y también podemos encontrar diferencias en el funcionamiento de nuestros sistemas. Hay personas que tienen un sistema inmune debilitado, quizás son más susceptibles a enfermarse, pero hay otras personas que tienen un sistema inmune más fuerte, que les permite tolerar infecciones y no se enferman fácilmente. Entonces, allí estamos viendo la variabilidad que existe en una misma población. De esa manera, cuando el medio ambiente impacte con un factor determinante en la población, ese factor solamente afectará a una parte de la población y no en su totalidad a toda. Por ejemplo, con la pandemia del COVID-19, habían personas que toleraban la infección con el virus y no exhibían síntomas algunos, pero otros más bien estuvieron a punto de morir. Desarrollaron síntomas agresivos e incluso gran parte de ellos fallecieron. Entonces allí hay una variabilidad también, ¿no? Respecto a esta característica que te estoy mencionando. Si toda la población humana hubiese sido susceptible al virus, hubiese tenido un sistema inmune débil, el virus podría haber acabado con toda la población humana rápidamente, quizás, mientras más se propagase la infección. Pero no sucedió eso porque cada organismo tenía esa variabilidad, tenía diferencias en cuanto a cómo enfrentar esa infección. Sumado a otros factores que seguramente ustedes ya han conocido a lo largo de la pandemia, ¿no? El desarrollo de vacunas, la tolerancia de estas, ¿no? Pero lo que me quiero referir es que mientras más heterogénea sea una población, más posibilidad habrá de que al menos una parte de ella pueda tolerar los cambios que se dan en el medio ambiente y sobrevivir y reproducirse para perpetuar a la especie a través del tiempo. No es lo que aporta la asexual. Otra diferencia entre estas dos es que la asexual utiliza unas células especializadas. ¿Cómo se llaman esas células especializadas? Gametos, espermatozoides y óvulos, por ejemplo, en el caso de nosotros, mamíferos humanos. Y en el caso de la asexual, esta no emplea gametos. Generalmente en la sexual vamos a conocer dos progenitores, pero pueden haber excepciones. También puede haber un solo progenitor. ¿Cómo es eso? Sí, pueden haber dos progenitores, un macho y una hembra. Cada uno aporta un gameto diferente. Pero también hay casos en los que solamente hay uno. Es el caso de los hermafroditas. Son individuos no humanos, estoy refiriendo a otros animales, pueden ser animales invertebrados, que tienen parte de macho y tienen parte de hembra. Y, por ejemplo, en el caso de la tenia solitaria que está en el intestino, parasitando el intestino humano, al encontrarse sola y no tener alguien con quien aparearse, y entre el dilema de reproducirse y no dejar o no dejar a nadie, ¿no? Tiene que reproducirse. Entonces, ¿qué hace? Utiliza su parte de macho para fecundar la parte de hembra. Se autofecunda. Y de esa manera genera huevos que conducen a nuevos descendientes. Entonces puede haber uno en el caso de los hermafroditas. En el caso de la asexual solamente hay un progenitor. Una bacteria se divide y genera dos células bacterianas hijas. Si bien la principal ventaja de la sexual frente a la asexual es la variabilidad genética, la asexual también tiene una ventaja respecto a la sexual. Y es por eso que algunos organismos, animales y plantas, a pesar de presentar reproducción sexual, en ocasiones pueden optar por mecanismos asexuales. ¿Qué ventaja tiene? Gasta menos energía y es más rápida. A diferencia de la sexual, que es todo lo contrario. Gasta más energía porque hay que formar gametos. Así que allí se gasta un montón de ATP.
Y es más lenta porque para reproducirnos sexualmente no es que nosotros no nacemos con esa capacidad. Tenemos que llegar todavía a una etapa de madurez sexual que se da aproximadamente en la pubertad. Así que es más lento. No, no sucede así con la asexual, que basta que el organismo ya esté desarrollado para que pueda reproducirse asexualmente. Y como no forma gametos, pues no gasta mucha energía. Por eso algunos organismos, a pesar de presentar mecanismos sexuales, utilizan mecanismos asexuales para poder hacerlo más rápidamente y con menor coste energético. Vamos a revisar primero entonces mecanismos de reproducción asexual en organismos unicelulares. Tres son los mecanismos que ustedes deben recordar. Están aquí: la fisión binaria, la gemación y la esporulación. No te olvides que en todos estos casos siempre los descendientes van a ser clones idénticos ¿a quién? A los progenitores. La fisión binaria es un mecanismo que va a suceder en bacterias y también en algunos protozoarios, como el que estamos viendo acá. Como es un protozoario, es un eucariota, tiene núcleo, ahí está su núcleo. ¿En qué consiste básicamente la fisión binaria? Es muy sencillo. El núcleo donde está el material genético se divide en dos. Tenemos dos núcleos. Y ahora que tenemos dos núcleos dentro de una célula, se tiene que dividir el citoplasma. El citoplasma se divide en dos y de esta manera se generan las dos células hijas, que serán igualititas al progenitor que teníamos aquí inicialmente. Bacterias también hacen eso, solo que recuerda que ellas son procariotas, no tienen núcleo. Duplicarían simplemente su cromosoma bacteriano, ¿no? Y luego su citoplasma también se divide. Bacterias como Escherichia coli. También está la gemación. Se llama gemación porque durante este proceso se forma como una pequeña yema en la célula. Tenemos aquí a una célula progenitora que divide su núcleo. También tiene que dividir su núcleo en dos. Y uno de esos núcleos migra a la membrana y se recubre con un poquito de ella, y de citoplasma también, y vive adherido a la célula progenitora durante algún tiempo. Sin embargo, como lo hace cualquier hijo en algún momento de su vida, se separa del progenitor y se va a hacer también su vida por su cuenta por allí. Esta pequeña yemita que se formó aquí inicialmente es lo que le da nombre a este proceso. ¿En quiénes sucede? En hongos unicelulares como el famoso Saccharomyces cerevisiae o llamado vulgarmente levadura. En protozoarios parásitos como el famoso Plasmodium que te causa la malaria, sucede la esporulación. También es muy sencilla. Cuando este parásito unicelular ingresa a tu cuerpo, bueno, inicialmente tiene un solo núcleo, pero ¿qué pasa con ese núcleo? Se va dividiendo en dos, en cuatro, en ocho. De allí que tengamos una sola célula, con un montón de núcleos. Y están los ocho núcleos. Puede tener más, ¿ah? Puede tener más. Pero, ¿qué va a pasar a continuación? Que cada uno de esos núcleos va a generar su propia membrana. De esta manera vamos a tener varias celulitas dentro de una membrana. ¿Qué tiene que pasar ahora a continuación? Se rompe la membrana de la célula progenitora y las células hijas, o esporas llamadas en este caso, se liberan para seguir fastidiando a otras células de tu cuerpo. Es lo que hace, por ejemplo, Plasmodium vivax, que es uno de las especies de Plasmodium que te causan la malaria. También está el Plasmodium oval, el Plasmodium malaria, pero eso ya lo veremos en la penúltima semana. Algunas bacterias también realizan este proceso. Pero recuerda que ellos no tienen núcleo, ¿eh? Tienen cromosoma bacteriano. Nada más. Esos son los tres mecanismos en organismos unicelulares: fisión binaria, gemación y esporulación. ¿Qué pasa con los pluricelulares? Estos organismos pueden presentar mecanismos sexuales para reproducirse, pero ya sabes por qué recurren a estos mecanismos asexuales. Porque es más rápido y gasta menos energía.
Es el caso de las plantas. Las plantas pueden tener mecanismos sexuales, pero pueden reproducirse asexualmente por reproducción vegetativa, que utiliza un órgano de la planta para poder generar descendientes. Ese órgano es el tallo, tallos especializados. Em, Como ustedes saben, en las plantas hay tres órganos principales, que son la hoja, el tallo y la raíz. Eh, Determinados tallos en algunas plantas pueden generar nuevos individuos. De los cuatro que tú debes tener en cuenta y que permiten este proceso de manera natural, este proceso de generación de descendientes, son los estolones, los rizomas, los tubérculos y los bulbos. En el caso de los estolones, son tallos aéreos o también llamados rastreros. O sea, con eso es fácil darse cuenta, ¿no? ¿Por qué se les llama así, no? Porque están por encima del suelo. Y aéreos, pues, por lo mismo también, ¿no? Porque están por encima del suelo. En algún punto, si esto, porque esto de acá es el estolón, esto de acá, lo de rojo sería el suelo. Lo de azul es el estolón. En algún punto de ese estolón se forma una yemita que genera raíces, tallitos de una nueva planta. Esa planta será un clon idéntica de la planta de donde salió ese estolón. Plantas como la fresa o también la menta, por ejemplo, tienen estolones. No es el caso del rizoma, que no es un tallo aéreo, sino que es un tallo subterráneo. Y es un tallo horizontal. Mira, está aquí por debajo del suelo, horizontalmente. No lo confundas con la raíz. El rizoma no es una raíz. Recuerda que es un tallo. De él recién están saliendo las raíces. ¿Y quién lo presenta? El helecho, ¿no? Por ejemplo, de este rizoma pueden salir brotes del cual se generan las frondas, que son las hojas compuestas que tienen estos helechos. Todo esto es una fronda, todo eso. Y las unidades que las forman, esas hojitas más chiquitas, son foliolos. Pero todo, la lámina, se llama fronda. Cada una de ellas es un individuo, también generado a partir de un tallo. ¿Quién lo presenta también? El jengibre, el quión, el gras, también que hay en los parques, que forma el césped, también tiene rizomas. Hay otras plantas cuyas terminaciones engrosadas cuyas terminaciones engrosadas del tallo acumulan sustancias de reserva. A esas regiones engrosadas se les llama tubérculos. Es el caso de la papa, por ejemplo, ¿no? Terminaciones del tallo sí se engrosan demasiado acumulando bastante almidón y es lo que tenemos en la papa. Esas papitas tienen pequeñas depresiones o hundimientos que si tú te olvidaste de freír la papa o de sancocharla para hacer tu papa rellena, ¿qué pasa? Les empiezan a crecer brotecitos de esas depresiones. Esos brotecitos pueden generar una planta completa, que será genéticamente idéntica a la planta de donde salió esta papa. ¿Mm? Los bulbos son el cuarto tipo de tallo especializado. Este tallo está protegido por capas. Esas capas son hojas que se llaman catáfilos. Se puede ver perfectamente en la cebolla, que es un ejemplo de bulbo, pero también está presente en el ajo y también en plantas ornamentales como lo es el lirio. De un solo bulbo se pueden generar dos o más, como es el caso del ajo, por ejemplo, ¿no? Cuyos dientecitos que ves en la cabeza del ajo se han generado a partir de uno solo. Estos cuatro, estos cuatro permiten la generación de individuos vegetales de manera natural, los estolones, los rizomas, los tubérculos y los bulbos. Pero artificialmente también nosotros podemos inducir esto. Artificialmente existen los esquejes, que son tallos extirpados. ¿Cómo es eso? De repente, si tienes algún familiar fanático de la jardinería, de repente estaba pasando por un parque o por el jardín del vecino y vi una plantita así muy bonita
le arrancó una rama y se la llevó a su casa. Una ramita chiquita nada más. Se la llevó a su casa, la colocó en un vaso con agua y después de algunos días de esa ramita extirpada se han generado raíces y hojas nuevas. Puedes sembrarla en tierra y de ese tallito se generará una nueva planta completa. Es como hacen, por ejemplo, los límites de los parques, que no son de rejas metálicas, sino que tienen plantas. Originalmente no habían plantas con hojas, sino que habían palitos que estaban ahí, en tierra. Esos palitos son tallos extirpados que se han sacado de plantas y que han conducido a la generación de nuevos individuos. Pero eso de manera artificial, porque esa persona lo ha inducido, no ha sucedido naturalmente. Los ácodos son similares a los estolones, solamente que tú induces eso. Puede ser que el tallo de la planta esté así, pero yo induzco, lo jalo, lo pongo así, una porción bajo tierra, asegurándola con estacas, y de esa porción bajo tierra también pasa lo mismo. Se generan brotecitos para que se genere una nueva planta, ¿no? Pero eso tampoco está sucediendo de manera natural. Y los injertos, que es cuando se coloca el tallo extirpado de una planta A en el tallo de una planta B. Puede suceder en cítricos, en cactáceas también. En cítricos, por ejemplo, se utiliza en la mandarina. Y en cactáceas, que son generalmente plantas ornamentales también. Pero por supuesto, se tienen que asegurar así con sogas o vendas hasta que se produzca la inserción y no se rechace el injerto. También es una manera artificial. Bien, entonces 4 naturales y 3 artificiales. Es lo que hacen las plantas. Vamos ahora a hablar de animales. Los animales tienen mecanismos sexuales, pero también van a recurrir a mecanismos asexuales, como es el caso de las hidras, que son nidarios, que hacen gemación. Las hidras son animales sésiles que viven en el fondo del agua, pero a partir de una hidra adulta, ¿qué va a pasar? Se va a formar una pequeña yema nuevamente. Por eso se llama así acá también. De esa yemita se va a desarrollar una pequeña hidra que va a aumentar de tamaño y va a alcanzar el tamaño de una hidra adulta. Esta hidra ya tiene 35 años, ya tiene que irse de la casa, ¿no? También va a ser lo mismo. Se va a desprender y va a hacer su vida por su cuenta. No, se va a ir a pegar ahí en algún otro lado del fondo del agua y por allí va a empezar a crecer también por su cuenta. Regeneración. Esta no es propiamente un mecanismo de reproducción, sino que es una consecuencia de la capacidad que tienen estos animales para poder regenerar parte de su cuerpo. Es el caso de la planaria, por ejemplo, que tiene una población abundante de células madre que le permite regenerar parte de su cuerpo. Si a una planaria le hacemos dos cortes así un poco sádicos, uno y dos, y la partimos en tres pedacitos, cada pedazo regenerará una planaria completa. El del centro regenera la parte anterior y posterior que le falta. El anterior que tenemos por acá regenera toda la parte posterior que le falta. Y el posterior regenera toda la parte anterior que le falta. Tres planarias a partir de una. Pero no es que la planaria haya dicho, oye, me voy a cortar así en dos, tres pedazos para tener dos, tres hijos. No, probablemente haya sufrido un accidente mecánico, o de repente sobrevivió a un depredador, ¿no? Y terminó partida en dos. Pero cada pedacito se regeneró hasta un individuo completo. Estas planarias inclusive, cuando están en condiciones de inanición, pueden comerse parte de su cuerpo. No tienen nada que comer, se empiezan a comer ellas mismas. Pero no importa porque se pueden regenerar. Es como si tú te perdieras en el desierto y no tienes nada que comer, te arrancas un brazo, te lo comes. Pero no importa porque te va a volver a crecer. No, pero eso no pasa, ¿no? Es como una analogía. Las estrellas de mar también pueden hacer eso. Si sufrieron un accidente mecánico que las partiese en dos, o de repente sobrevivió a un depredador, pero terminó partida en dos, cada mitad va a regenerar hasta un individuo completo. ¿Mm?
regeneración. Hay hongos, pero hongos pluricelulares que se reproducen por esporas. Este es el reino fungi. Estos hongos pueden tener una fase sexual en la que sí forman gametos, pero en la fase asexual forman unas estructuras que se llaman esporangios, que forman esporas o esporangiosporas llamadas también. Estas esporangiosporas se desarrollan hasta individuos completos con esporangios también que van a seguir generando esporas. Pero estos van a ser genéticamente idénticos también al hongo de donde salió esa esporangiospora, ¿no? No hay mayor complicación allí. Hongos pluricelulares, entonces, ¿ya? Porque los hongos unicelulares hacían gemación, ¿verdad? Ahí está. Y hasta aquí quedamos con los mecanismos asexuales. Vamos a hablar ahora de la reproducción sexual. Vamos a hablar de la reproducción sexual, pero antes de ello, vamos a hablar del ciclo celular, porque este ciclo celular va a involucrar lo que es la mitosis y la meiosis, y justamente necesitamos la meiosis para generar los gametos que se utilizan en la reproducción sexual. ¿Qué es el ciclo celular? Básicamente es toda aquella serie de eventos, acontecimientos que le suceden a una célula durante su vida. ¿Y qué hace una célula durante su vida? Básicamente hace dos cosas. O bien se está dividiendo, o bien se está preparando para dividirse. O bien se está dividiendo entonces por aquí, o bien se está preparando. Ese periodo de preparación recibe el nombre de interfase. ¿No? Igual que cuando los padres quieren tener hijos, ¿no? ¿Qué hacen? Se preparan, ¿no? Trabajan más para ganar más dinero, para comprar qué cosa, pañales, ropa, la cuna, todo terrible todo, ¿no? Tienen que gastar un montón. Entonces eso sucedería en interfase, el periodo de preparación. Esta interfase, como te das cuenta con este gráfico, abarca la mayor parte de la vida de la célula. Todo esto de acá. Y solamente una menor parte involucra lo que es la división. La interfase puede ser dividida en tres etapas, aunque a ella le podemos agregar una más, que es la fase G0. Pero están la fase G1, la fase S y la fase G2. ¿Qué pasa en la fase G1 de la interfase? G viene de growth, que significa crecimiento. Por eso se llama G1. ¿Qué pasa aquí? La célula aumenta de tamaño, su citoplasma aumenta de tamaño y, igual como te digo que lo hacen los padres humanos, aquí la célula también está pensando, oye, me voy a dividir en dos células hijas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentar la cantidad de proteínas que tengo. Entonces aquí tiene que producir un montón de proteínas, aumenta la síntesis proteica. ¿Qué tiene que hacer entonces? Bastante transcripción para formar ARN mensajero y bastante traducción para utilizar sus ribosomas y formar finalmente las proteínas. Aquí también se replican las organelas. ¿Te acuerdas que las mitocondrias, los cloroplastos, se dividían independientemente de si la célula estaba dividiéndose o no? Pues aquí se empiezan a dividir mitocondrias y cloroplastos para aumentar la cantidad de organelas, ¿no? Porque al final van a repartirse en dos células. Aquí se replican. De esta fase G1, la célula tiene que tomar una decisión. La célula va a decir, oye, ¿me quiero dividir o no me quiero dividir? Si se quiere dividir, entra en fase S. Pero si no se quiere dividir, si no quiere tener hijos, igual que la mayoría de jóvenes actualmente que no quieren tener hijos, ¿qué quieren hacer? Quieren ganar dinero, quieren viajar, quieren estudiar, quieren tener una vida tranquila. Entran en fase G0. Si la célula entra en fase G0, ya no se va a dividir, ya no va a tener hijos, sino que va a entrar en una fase de reposo, pero en la cual ella se va a diferenciar. ¿Qué quiere decir? Que va a adquirir funciones específicas. Es el caso de las neuronas, por ejemplo. Las neuronas están en fase G0.
Ya no se van a dividir, pero están cumpliendo una función. Se han diferenciado en células nerviosas que están encargadas de transmitir el impulso nervioso. También los hepatocitos, que forman el hígado. ¿Qué hacen los hepatocitos? Un montón de cosas, en verdad. Forman la bilis, desintoxican el cuerpo, están involucrados en el metabolismo de la glucosa, pero ya no se van a dividir. Aunque hay excepciones. Si se recordarán, pues, los hepatocitos que están formando el hígado es un órgano que tiene la capacidad de regenerarse. O sea, si se pierden partes de él, se puede regenerar esa parte perdida. Así que si sucede eso, los hepatocitos pueden salir de fase G0 y entrar en fase S. Pero no es el caso de las neuronas, ¿no? Si te das un golpe muy fuerte y pierdes algunos miles de neuronas de tu corteza cerebral, ya les vas a decir adiós, adiós hasta nunca. Ya no se van a regenerar. Hay otras partes de de tu encéfalo que sí generan nuevas células nerviosas, pero no es el caso de la corteza cerebral. Así que hay que cuidar esas neuronas. ¿Ya? Entonces, si de G1 pasó a fase S, o si fuese un hepatocito que salió de fase G0 para entrar en fase S, ¿qué pasa en la fase S? S viene de síntesis. ¿Qué sucede aquí? Se replica el ADN. A partir de una hebra de ADN, ¿se generan cuántas? Dos. Igualitas. Dos copias idénticas. Eso sucede aquí, es el evento primordial. Toda la maquinaria de la célula está preocupada por duplicar el ADN, así que por eso aquí la síntesis de proteínas se reduce. Otra cosa que sucede aquí muy importante es que el centrosoma se duplica. ¿Qué cosa es el centrosoma? El centrosoma está conformado por dos centriolos. Tendría esta forma de aspa. Si se recuerdan, los centriolos están conformados por microtúbulos, que son uno de los tres elementos del citoesqueleto. Estaban los microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Los microtúbulos conforman a los centriolos y un par de centriolos es un centrosoma. En la fase S se duplican, por lo cual tendríamos dos, dos centrosomas. Estos centrosomas son los que van a formar el uso acromático o llamado también uso mitótico durante la división celular. Pero aquí no todavía. De fase S pasamos a la fase G2. G, ya sabes, viene de growth, crecimiento. Aquí la célula sigue creciendo, se sigue preparando para la división, sigue formando proteínas, sigue duplicando sus organelas. Y algo muy interesante que sucede aquí es esto. Inicia la condensación de la cromatina. Por cierto, acá en fase S dice, los cromosomas se replican. Esto está mal. Aquí no hay cromosomas todavía. El cromosoma es la estructura que se forma tras la máxima condensación de la cromatina. Pero aquí recién en fase G2 están condensando. Todavía no podemos hablar de cromosomas totalmente formados. Fase S, lo correcto es decir, en fase S lo correcto, perdón, un momentito. En fase S lo correcto es decir que solamente se replica el ADN. Entonces, en fase G2 inicia la condensación de la cromatina que llevará a formar los cromosomas ya más adelante durante la división celular. ¿Ya? Básicamente eso sucede en la interfase G1, fase S y fase G2. Un minutito. Ya. Salimos de interfaz, entonces la célula ahora va a cumplir lo que es la división celular. En la división celular básicamente vamos a reconocer dos eventos, lo que es la cariocinesis y lo que es la citocinesis. En la cariocinesis se divide el núcleo.
Lo primero que tiene que suceder es que el único núcleo que tenía esa célula se divide en dos. Y ahora que hay dos núcleos, se tiene que dividir el citoplasma. El citoplasma se divide en dos para generar las dos células hijas y cada una de ellas albergará uno de los núcleos hijos. Eso sucede en división celular. Estas dos etapas, esos dos eventos que son cariocinesis y citocinesis, suceden en lo que se llama mitosis y meiosis, que son los procesos que vamos a ver a continuación. Vamos a ver a continuación. Vamos a empezar con lo que es la mitosis. Ah, pero antes de eso, me estoy olvidando de acá. ¿Recuerdas que te dije que en interfase no tenemos cromosomas, solo tenemos cromatina, que ya en la fase G2 empieza a condensarse? Lo que tenemos entonces en interfase es esto, es ADN, pero que se encuentra asociada a un tipo de proteínas que se llaman las proteínas histonas. Y de esa manera se va enrollando para poder caber dentro del núcleo. Si se recuerdan, les dije que si sacamos el ADN de una célula humana y lo estiramos, medirá cerca de 2 metros de longitud. ¿Cómo es que 2 metros caben en el núcleo de una célula tan chiquita? Porque están enrollados gracias a estas proteínas llamadas histonas. Y de la asociación del ADN con las proteínas histonas es que tenemos la cromatina. Esta es la forma en la que el ADN está presente en la interfase. Ya más bien cuando entremos en G2 y más avanzada la división celular, esa cromatina se va a empezar a condensar, se va a recontra condensar para formar a los cromosomas que resultan del máximo grado de condensación de la cromatina. Bien, eso es lo que sucede aquí. Justamente aquí están los cromosomas, pero vamos a hablar de ellos en un ratito, porque tenemos que ver cómo es que se van formando, y para eso vamos a empezar a hablar de la mitosis. Vamos a empezar aquí con la mitosis. Mira, la mitosis va a suceder solamente en células llamadas somáticas. ¿Qué son células somáticas? Cualquier tipo de célula que no esté destinada a formar células, que no esté destinada a formar gametos. O sea, cualquier otra célula de tu cuerpo, células epiteliales, musculares, nerviosas, son células somáticas. Más bien las que sí forman gametos se llaman células germinales, pero ellas hacen meiosis. Células somáticas hacen mitosis, entonces, ¿ya? Y lo que hace este proceso es generar dos células hijas que mantienen la misma cantidad de cromosoma que la célula progenitora. Por ejemplo, aquí, para entrar en mitosis, ¿qué ha tenido que hacer previamente? Interfase. ¿Pero cuántos cromosomas tiene? 46. Después de hacer la mitosis, generó dos células hijas también con 46 cromosomas cada una. Aquí vamos a usar ciertos símbolos y palabras también porque las células se pueden clasificar dependiendo del número cromosómico que ellas tienen. Perdón, del número de juegos cromosómicos que ellas tienen. Si tienen solamente un juego cromosómico, se les llama células haploides. Se simboliza con la letra N. Células que se encuentran, que son células haploides en nuestro cuerpo, son los gametos. Los espermatozoides, por ejemplo, ellos tienen solamente 23 cromosomas. Los óvulos también. Diploides son aquellas que tienen dos juegos cromosómicos. Se simbolizan con la letra 2N. Son las otras células que hay en nuestro cuerpo. Una célula epitelial, por ejemplo, es diploide. Tiene 46 cromosomas. En mitosis nosotros vamos a encontrar básicamente cuatro etapas, aunque aquí tenemos a una más. Las más importantes son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Son las que están consideradas en el libro, ¿ya? Sin embargo, aquí han puesto también a la prometafase, que ya vamos a ver aquí en qué consiste. ¿Qué sucede en la profase? En la profase vamos a ver que los centrosomas que se habían duplicado en fase S, aquí están, ¿no? Mira que están formando aquí, aspas. Están diciendo, oye, yo me voy al polo norte y yo me voy al polo sur. Se dan a polos diferentes.
Y mientras están migrando, están formando estas hebras, que es lo que básicamente se conoce como uso acromático. Ese uso cromático es el que va a permitir la repartición de los cromosomas más adelante. Como aquí el núcleo se tiene que dividir en dos, el material genético que hay en el núcleo se tiene que repartir en dos, la carioteca es un estorbo. Así que aquí también se empieza a desintegrar. Va a desaparecer esa carioteca. Y la cromatina sigue condensándose para formar a los futuros cromosomas. Eso sucede aquí en profase. En prometafase básicamente lo que sucede es que la carioteca se desintegra totalmente, ya casi no hay nada de carioteca por acá. Y la cromatina sigue condensándose para formar a los cromosomas que ya van a estar totalmente recontraformaditos aquí recién en metafase. Aquí en profase y en prometafase todavía recién están formándose, pero en metafase ya están totalmente formados, porque aquí es donde se alcanza el máximo grado de condensación. ¿Y qué pasa con esos cromosomas? Están alineados en el ecuador de la célula, porque se encuentran adheridos al uso acromático. Para ver qué pasa aquí, ahora sí vamos a retroceder a la imagen anterior que teníamos por acá. ¿Qué pasa con los cromosomas? Estos cromosomas, llamados así, se les llama también cromosomas dobles. ¿Por qué dobles? Porque están conformados por dos cromosomas simples, aquí hay uno, o también llamadas cromátidas hermanas, aquí está el otro. ¿Por qué es que hay dos cromosomas simples o cromátidas hermanas? Porque uno es la copia del otro. ¿Te acuerdas que en la fase S se duplicó el ADN? Ahí está la copia. Esta es una copia de esta otra de acá. ¿Mm? Y están unidas a través del centrómero. El centrómero es una constricción primaria, que es como esta cinturita que estamos viendo acá, que contribuye, como dice allí, a la unión de esas dos cromátidas hermanas. Justamente una región del centrómero es el cinetocoro, que lo podemos ver por acá a los costados. Este cinetocoro es una región proteica que permite que los microtúbulos del uso cromático se unan a los cromosomas. Es el punto de unión de los cromosomas al uso acromático, mejor dicho. Cinetocoro. También vamos a encontrar que en los brazos de estos cromosomas, en las regiones terminales, tenemos a los telómeros. Los telómeros básicamente son eso, las regiones terminales de los brazos cromosómicos. Mientras la célula se divida más veces, esos telómeros se van haciendo más chiquitos, se van acortando. Llega un momento en el que están tan cortos que ya la célula entra en apoptosis, que es lo que se llama muerte celular, y muere. Esto no sucede más bien así en células cancerígenas, en los cuales los telómeros están ciertamente protegidos, y de esa manera las células cancerígenas pueden dividirse por mucho más tiempo, a diferencia de una célula normal. Como que las cancerígenas tienen una especie de protección contra ese envejecimiento celular. Este centrómero, esta cinturita o constricción primaria, está logrando que podamos observar brazos entonces cromosómicos. Brazos hacia arriba y brazos hacia abajo. El brazo que está hacia la parte superior se le llama el brazo P. P viene del francés petit, que significa pequeño. Es porque este brazo es el que va a ser pequeño, es el que se va a hacer pequeño en los tipos de cromosomas que tenemos ahora y que vamos a conocer a continuación. Y el brazo Q es el que está hacia la parte posterior. Dice que le pusieron brazo Q porque, no por una palabra francesa, sino porque la Q viene después de la P. Entonces, ¿qué tipos de cromosomas existen? Los cromosomas se van a clasificar dependiendo de la posición del centrómero. Tipos de cromosomas según la posición del centrómero. Según la posición del centrómero.
Si el centrómero está ubicado en posición central, de tal manera que el brazo P es igual al brazo Q, se le llama metacéntrico. Si el centrómero está ubicado en una posición un poco más superior y el brazo P tiene menor tamaño que el brazo Q, se le llama submetacéntrico. Si el centrómero está ubicado aún más superiormente y el brazo P es más chiquito todavía que el brazo Q, se le llama acrocéntrico. Y si si el centrómero ya está ubicado en la región telomérica, en la región terminal, y casi ya no hay brazo P, solamente hay brazo Q, se le llama telocéntrico. Son los cuatro tipos de cromosomas que vas a observar dependiendo de la posición del centrómero. El centrómero es la constricción primaria, pero pueden haber constricciones secundarias. Hacia las regiones terminales de los brazos pueden haber otras cinturitas. No siempre aparecen, pero todo lo que viene después de esa constricción secundaria se llama ADN satélite, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en metafase. Al cromosoma bien gordito, bien formadito, son los cromosomas que se utilizan para hacer los famosos cariotipos. Un cariotipo es la representación total del número de cromosomas que hay en una especie determinada. Nuestro cariotipo debería tener 46 cromosomas. Los vamos a ver de acá a 2 semanas cuando hablemos de los síndromes, el síndrome de Down, el síndrome de Turner, del Klinefelter, el síndrome de Edwards, en los cuales estas personas no tienen 46 cromosomas, sino que a veces tienen 47 o tienen 45 o tienen 48 cromosomas. ¿Cómo es que se revela esa diferencia? Haciendo cariotipos. Y para hacer un cariotipo necesitas células que estén en metafase, porque solamente allí se observan los cromosomas totalmente formados. Ahora sí, salimos de metafase. Ya conocimos a los cromosomas, vamos a la anafase. ¿Qué pasa en anafase? En anafase, el uso cromático tira de los cromosomas dobles y los rompe en las dos cromátidas que lo conforman. De tal manera que este cromosoma que teníamos acá, este cromosoma doble, se rompe en dos cromátidas. Aquí está una y aquí está la otra. Y el uso tira y se lo lleva hacia polos opuestos. Lo mismo ha pasado con los otros tres cromosomas. Ruptura de cromosomas dobles y migración de cromátidas hacia los polos. Eso es lo que sucede en anafase. En telofase, las cromátidas que han ido ahora hacia cada polo se descondensan. Si las cromátidas se descondensan, ¿qué cosa vuelven a hacer? Cromatina. ¿Qué tiene que formarse ahora para encerrar a esa cromatina? Lo que había desaparecido. La carioteca se regenera. Vuelve a aparecer la membrana nuclear. Y ya tenemos dos núcleos a partir del único que había hace un rato. Ya hay dos núcleos. Se ha producido la cariocinesis. Ahora falta la citocinesis. El citoplasma se va a dividir en dos para formar a las dos células hijas. Dependiendo del tipo de célula, vamos a tener que en el caso de las células animales se produce lo que se llama el estrangulamiento. No es que se pongan a asfixiarse entre ellas, sino que en la parte del centro se forma como una correa, un anillo de proteínas, que al igual que como tú haces con tu correa, la puedes ir ajustando, ¿verdad? Ese anillo se va a ir ajustando, se va a ajustar tanto que finalmente se separan los dos citoplasmas en las dos células hijas. Y en las células vegetales se forma una estructura que se llama el fragmoplasto, que además colabora a regenerar la pared celular, porque las células vegetales tenían pared, ¿no?, de celulosa. Finalmente habremos formado entonces dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas. 2n igual a 46, 2n igual a 46, porque la progenitora de acá también tenía 2n igual a 46. Dicho de otra manera, por mitosis, una célula diploide genera dos células diploides. Nada más entonces con mitosis. Estas mismas etapas que son la profase, metafase, anafase y telofase son las que vamos a revisar también en meiosis.
a continuación. Vamos entonces con la meiosis. La meiosis, a diferencia de la mitosis, va a suceder en células germinales, que como te dije son las que generan gametos. Estas son las que van a dar lugar a los espermatozoides y a los óvulos. A diferencia de la mitosis, esta no genera dos células hijas, genera cuatro. Pero esas cuatro tienen la mitad del número cromosómico de la célula progenitora. Es decir, si aquí entramos con 46 cromosomas, si fuera una célula humana, al final vamos a tener cuatro células hijas con 23 cromosomas. Dicho de otra manera también, si entramos con una célula diploide, terminamos con cuatro células haploides. No consta solamente de un proceso de división, consta de dos divisiones sucesivas, la llamada meiosis 1, que es llamada reduccional, porque aquí se reduce el número cromosómico a la mitad. Y la 2, meiosis 2, llamada ecuacional, porque esta sí mantiene el número cromosómico de la célula que entró en meiosis 2. ¿Ya? Tenemos entonces las mismas etapas de la mitosis para las meiosis: profase, metafase, anafase y telofase. Solamente que dependiendo de el tipo de meiosis, o bien será profase 1, profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2 y telofase 1, telofase 2. Vamos a empezar con la meiosis 1, con la profase 1. ¿Qué pasa en la profase 1? Es complicada porque tiene 5 etapas: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. ¿Qué pasa en el leptoteno? La condensación de la cromatina ya había iniciado en la fase G2, ¿verdad? Recuerda que también para entrar en meiosis, la célula ha tenido que hacer interfase también. Entonces, ya en G2 estaba condensando, aquí en leptoteno continúa la condensación de la cromatina para formar los cromosomas. En cigoteno, que es la segunda etapa, los llamados cromosomas homólogos se van a parear, van a formar parejitas. Y tú dirás, ¿qué cosa es un cromosoma homólogo? Bueno, es muy fácil. Un- Los cromosomas homólogos son pares de cromosomas que se caracterizan por dos cosas. Pares. ¿Cuáles son esas dos cosas que lo caracterizan? Tienen diferente origen. Si son un par de cromosomas, uno de ellos es de origen paterno y el otro es de origen materno. Materno, paterno. Y lo otro que los caracteriza es que, y en lo que sí se van a parecer, es que contienen los mismos genes. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en el caso de nosotros, la especie humana, ¿a qué especie pertenecemos? Todos somos homos, ¿verdad? Somos Homo sapiens, que tiene 46 cromosomas, o mejor dicho, 23 pares. Si son 23 pares, está el par 1, el par 2, el par 3, así hasta el par 23. Saquemos el par 1. Del par 1 hay uno que es de origen materno, vino en el óvulo de tu mamá, y el otro es de origen paterno, vino en el espermatozoide de papá. Materno, paterno. Diferente origen entonces. Por supuesto, no es el mismo cromosoma que vino en el óvulo y en el espermatozoide, no, son copios, pues tras las sucesivas divisiones que han habido a lo largo de tu vida, pero sí, se originaron a partir de ellos. En lo que sí se parecían es que contienen los mismos genes. Por ejemplo, si aquí está el gen para el color de tus ojos, aquí está también. Si aquí está el gen para el color de tu cabello, aquí está también. Si aquí está el gen para tu estatura, aquí está también. Tienen los mismos genes. Lo mismo pasa con el par 2 o el par 3 y así. Excepto con el par sexual, que sí tienen diferencias, ¿no? Ya que, como ustedes sabrán, los varones tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, son diferentes
portan diferentes genes. Y en el caso de las chicas hay dos cromosomas X. Ahí sí son similares. Pero del par 1 hasta el par 22 sí contienen los mismos genes. Entonces, digamos que en cigoteno, el paterno del par 1 se aparea con el materno también del par 1. Se hacen parejitas, se mantienen unidos a través de un complejo de proteínas que se llama el complejo sinactonémico. Ese proceso de unión se llama sinaxis. Como aquí recién todavía está avanzando el proceso de condensación de la cromatina, cada cromosoma homólogo se va a ver como si fuera solamente un filamento. Uno, y el paterno también un filamento. Es decir, cuando formen la parejita tú vas a ver dos cuerpos, dos hilos. Por eso es que aquí no utilizamos todavía la palabra tétrada, sino utilizamos la palabra bivalente. En el paquiteno, ya el grado de condensación ha aumentado y cada cromosoma homólogo ya se puede apreciar con sus dos cromátidas, dos para el paterno y dos para el materno. Ya se ven cuatro cuerpos, dos para cada cromosoma. Por eso es que aquí ya utilizamos la palabra tétrada. ¿Qué sucede además en paquiteno? Que el cromosoma paterno con el materno van a intercambiar brazos cromosómicos. Como estás viendo acá, mira, ¿qué está haciendo ese cromosoma paterno? Mira que era totalmente azul. Aquí, ¿qué está haciendo? Ya su terminación no es azul, ahora es roja. Y el materno que está por acá, que era totalmente rojo, por acá ya no termina rojo, ahora termina azul. Han intercambiado brazos cromosómicos. A ese proceso se le llama crossing over. ¿En dónde sucede? En el paquiteno. Una vez que ya intercambian brazos cromosómicos, ahora se quieren separar. Ya consiguieron lo que querían, ahora se van a separar. Así que eso sucede en diploteno. Inicia la separación de los homólogos, pero todavía van a mantener muchos puntos de unión. Esos puntos de unión se llaman quiasmas. O sea que aquí todavía vas a encontrar un gran número de quiasmas, manteniendo unidos a los homólogos. En diacinesis ya, no diacinesis, sí, 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 como dice acá, diacinesis. En diacinesis ya el proceso de separación está concluyendo. Hay menos puntos de unión. Hay un menor número de quiasmas. Y ya podemos pasar ahora sí a la metafase 1. Eso es en lo que consiste entonces la profase 1. Es un poco complicadito. En la metafase 1 vamos a tener que también no, se van a formar placas ecuatoriales, pero en este caso no se va a formar una como en la mitosis, se van a formar dos. Si esta fuera una célula humana, habría una línea con 23 cromosomas dobles y la otra línea también con 23 cromosomas dobles. Doble placa ecuatorial. Todas ahí adheridas al uso cromático. ¿Qué pasa en anafase 1 ahora? A diferencia también de la mitosis, ¿te acuerdas que en la mitosis qué pasaba? En la anafase se rompían los cromosomas dobles, ¿verdad? En dos cromátidas. Acá no se rompen. Enteritos, los 23 cromosomas que están en la primera placa se van para un polo. Y los otros 23 que estaban en la otra placa para el otro polo. No hay ruptura de homólogos. Los cromosomas dobles solamente migran. A ese evento se le llama disyunción 1. Y es lo que sucede en anafase 1. En telofase 1 sí es lo mismo de siempre, ya sabes qué pasa. Los cromosomas que ahora que están en cada polo se descondensan, vuelven a ser cromatina. Y se regenera ¿qué cosa? La cariotec, para formar los dos núcleos. Pero ahora cada uno de estos núcleos ya tiene la mitad, pues no, porque aquí en anafase ¿qué pasó? La mitad de cromosoma se fue para un polo y la otra mitad se fue para otro polo. O sea, aquí hay n igual a 23 y aquí también hay n igual a 23. Por eso es que esta primera meiosis es reduccional, porque después de sucederse la citocinesis 1, se divide el citoplasma, se van a generar dos células hijas con la mitad del número de cromosomas que tenía la célula progenitora.
Ahora que tenemos a dos células hijas haploides, van a entrar ahora en meiosis 2. Cada una entra en meiosis 2. Vamos a seguir a una de ellas. La vamos a seguir por acá. Aquí está. Ella sigue teniendo n igual a 23. ¿Y qué va a pasar en profase 2? ¿No? Porque estamos en meiosis 2, profase 2. Lo mismo de mitosis, se vuelve a condensar, se vuelve a continuar el proceso de condensación de la cromatina. La carioteca se desintegra para que en metafase 2, en cada célula hija, se forme solamente una placa ecuatorial. En anafase 2, ahora sí, esos cromosomas dobles se rompen. Pasa lo mismo que en la mitosis. Un cromosoma doble se rompe en dos cromátidas y cada cromátida migra hacia polos opuestos. Y así sucesivamente con los otros cromosomas. A este evento se le llama disyunción de tipo 2 y sucede en la anafase 2. Las cromátidas que están ahora en cada polo se descondensan, vuelven a ser cromatinas, se regenera la carioteca en la telofase 2. Ahora sucederá la citocinesis 2. Para cada célula hija que entró en meiosis 2, se produce la citocinesis 2, generando 4 células hijas con 23 cromosomas cada una de ellas. Ahí están, 4 células hijas. Tienes que resaltar aquí la diferencia que existe en metafase y anafase, ¿no? En metafase hay dos placas ecuatoriales y en la 2, en la 1 hay dos placas y en la 2 hay una sola. En anafase 1 no hay ruptura de cromosomas, en la 2 sí la hay, ¿ok? Y recuerda lo que está pasando aquí en anafase porque cuando lleguemos acá dentro de 2 semanas vamos a hablar de las famosas aneuploidías, que son pues estados en los que las personas no tienen 46 cromosomas, si no tienen, si no tienen 47, 48, 45. ¿Por qué es que esas personas tienen cromosomas de más o por qué les faltan cromosomas? Porque se han generado a partir de gametos que han tenido defectos durante su formación. Defectos a nivel de la anafase 1 o la anafase 2, que como estás viendo, es el paso crucial donde se están repartiendo los cromosomas. Imagínate que no se produzca esa repartición de manera correcta, podría generar un espermatozoide que tenga no 23, sino que tenga 24 o 22 cromosomas. Y si fecunda un óvulo que sí tenga 23, pues ya no generará un individuo con 46, sino de repente con 47 o con 45 cromosomas. Entonces, por defectos aquí, pueden haber generación de gametos anormales, con un número normal de cromosomas. Nada más con respecto a la meiosis. Vamos ahora sí a hablar de la reproducción sexual. Ya conocemos cómo se forman los gametos, por meiosis. Pero vamos a empezar con la reproducción sexual en plantas. En plantas angiospermas, que son las plantas que tienen flores verdaderas. ¿Y qué es una flor verdadera? Es una flor que tiene pistilo. Porque hay flores no verdaderas también, que son las que tienen las plantas gimnospermas. Son flores que no tienen pistilo. Para reproducirse sexualmente, las plantas van a necesitar de lo que son las flores. Y las flores básicamente son conjuntos de hojas. Hojas especializadas, hojas que se han modificado para tener como objetivo la reproducción. Esas hojas están agrupadas en conjuntos llamados verticilos. Hay 4 verticilos florales: el cáliz, la corola, el androceo y el gineceo. El cáliz es ese conjunto de hojas menos vistosas que ustedes ven en la base de la flor, que generalmente son de color verde. Son los sépalos, en conjunto conforman el cáliz. Luego está la corola, que sí está conformado por hojas vistosas. Pueden tener colores variados o moteados. Los pétalos. Los pétalos conforman la corola.
Luego está el androceo, que vendría a representar la parte masculina de la flor. Está conformada por los estambres. Es la parte masculina. Y la parte femenina es el gineceo. Este gineceo está conformado por el pistilo, que vendría a representar la parte femenina de la flor. Eso es lo que pasa. Nos vamos a centrar solamente en el androceo y en el gineceo para hablar de la reproducción sexual en plantas. ¿Qué pasa con los estambres del androceo? Los estambres del androceo los podemos ver por aquí. Vamos a avanzar acá. Los estambres están conformados por filamentos larguísimos, en cuyo ápice vas a encontrar a estas estructuras que se llaman anteras. Las anteras en su interior contienen a los sacos polínicos, que están repletos de unas células diploides que se llaman microsporocitos. A partir de un microsporocito se van a generar 4 granos de polen. El grano de polen es el llamado gametofito masculino o microgametofito porque es el que contiene los gametos masculinos de la planta. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, tenemos microsporocitos que son diploides. Aquí están, mira. Ya sabes cómo simbolizar diploide, ¿verdad? Es 2N. El microsporocito allí en los sacos polínicos hace meiosis. Hace meiosis 1 para generar dos células. ¿Qué cosa? Haploides, ¿verdad? Y esas dos células van a hacer meiosis 2 para generar a su vez también dos células haploides cada una. Estas 4 células haploides que se han generado tras terminar la meiosis se llaman microsporas. Cada una de ellas es haploide. Pero ahora, cada una de ellas va a sufrir una primera cariocinesis. Esta de acá, por ejemplo, la seguimos por acá. Su único núcleo haploide se va a dividir en dos. De esta manera tenemos dos núcleos haploides. El primero de ellos se llama el núcleo generativo y el segundo de ellos se llama el núcleo tubular. El núcleo generativo es el que se va a dividir en dos, va a sufrir una segunda cariocinesis y va a generar a los dos núcleos espermáticos. Estos son los gametos masculinos. Ahí se le vamos a poner su flagelito para diferenciarlos. Y el otro, el núcleo tubular, ese no se divide, ese se queda como está. Ahí se queda con su carga haploide. Esta celulita que nosotros estamos viendo aquí, con esos tres núcleos haploides, es el famoso grano de polen, o llamado gametofito masculino o microgametofito, porque allí están los dos núcleos espermáticos, los gametos masculinos. Grano de polen. Bien. Tendremos entonces 4 granos de polen porque las otras microsporas también han hecho lo mismo. 4 granos de polen a partir de un microsporocito. Quizás en alguna pregunta te puedan señalar que te van a dar una planta que tiene 40 cromosomas y te van a preguntar posteriormente, ¿cuántos cromosomas habría en su grano de polen? ¿Cuántos cromosomas creen ustedes que habría en una... ¿Cuántos cromosomas creen que habría en un grano de polen de una planta que tiene 40 cromosomas? ¿Qué se les ocurre? No son preguntas comunes, pero sí las he visto, ¿no? Así que por eso hacemos énfasis acá. Y te dicen, la planta tiene 40 cromosomas, es porque su número diploide tiene 40 cromosomas. Tú ya sabes que 2N, entonces aquí sería igual a 40. N, entonces será 20. ¿Y cuántos N hay en el grano de polen? N más N más N, 3N, ¿verdad? Será 3 por 10, 30. Esa sería la respuesta, ¿no? Entonces tienes que tomar el número que te dan de la planta, el número cromosómico de la planta como el número diploide. Y ya con eso sacas todo, pues sería... Y claro, y por supuesto recordar cuántos Ns hay en el grano de polen.
¿O cuántos N hay en una microspora? Una microspora solamente tiene un N nada más, ¿no? Ella sí tendrá solamente 20 cromosomas. En la parte femenina tenemos al pistilo. El pistilo del gineceo tiene una boquita en la parte superior que se llama el estigma. Este estigma tiene abundantes sustancias mucilaginosas. ¿Para qué? Para que los granos de polen que vienen siendo traídos por el viento o por algunos animales se queden pegados al estigma. Del estigma tenemos un cuello que se llama el estilo, que termina en un receptáculo que se llama el ovario. Esta parte abombada del final de la base es el ovario. Allí vamos a encontrar una célula que se llama el óvulo, pero no lo confundas con el óvulo de los animales. El óvulo en los animales es el gameto, ¿verdad? Este no es el gameto, es una célula a partir de la cual se va a generar la célula madre de la megaespora, o también llamada megasporocito, que justamente es lo que tenemos por acá. Aquí está el megasporocito, y el megasporocito también es diploide, 2N. Es el que hace meiosis 1 para generar dos células haploides, y termina siendo meiosis 2 para generar finalmente las cuatro células hijas haploides, que se llaman megaesporas. Pero tres de ellas se van a despedir, nos vamos a despedir de ellas porque se degradan, degeneran, así que les decimos adiós. Solamente nos quedamos con una megaespora, ahí está, haploide. Y esa megaespora hace tres cariocinesis sucesivas. Hace una primera cariocinesis, su núcleo se divide en dos. Una segunda cariocinesis, cada uno se divide en dos también, generando cuatro. Y finalmente hace una tercera cariocinesis para que de esos cuatro núcleos se generen ocho núcleos. De esos cuatro núcleos se generan ocho núcleos haploides. Esta estructura que tenemos aquí se le llama saco embrionario, pero inmaduro todavía. ¿Por qué? Porque cada uno de esos núcleos tiene que migrar a posiciones respectivas. Tres de esos núcleos se van a un polo y se llaman antipodales. Son los que van a colaborar a la nutrición del saco embrionario. Otros dos van a irse al otro polo y se llaman los núcleos sinérgidos. Estas son las que van a colaborar a que se realiza la fecundación. Ayudan a la fecundación. Y los otros, bueno, faltan tres todavía, ¿no? Dos de esos tres se van a unir. N más N. Y de esta manera conforman lo que se llama la fusión de núcleos polares. Ya faltaría uno solo nada más. Ese único que está por aquí se llama núcleo del huevo, o también se le llama ósfera. Este es el gameto femenino, ósfera. Ese saco embrionario, ahora sí que tiene sus núcleos así en cada posición respectiva. Ahora sí se le llama maduro y es el llamado gametofito femenino porque contiene el gameto femenino o megagametofito, ¿no? Entonces, microgametofito en el caso del grano de polen, megagametofito en el caso del saco embrionario. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que se suceda la fecundación? Vamos a ponernos por acá. Y aquí está el pistilo. El pistilo con su estigma, que estaba recontra recubierto por sustancias mucilaginosas. Está humedecido. Los granos de polen entonces vienen por aquí, traídos por el viento, traídos por animales. Es lo que se llama polinización, ese transporte de granos de polen. En el caso de que fuese por el aire, se llama polinización anemófila. En el caso de que fuese por animales como insectos, por ejemplo, se le llama polinización entomófila. Si fueran aves, como los picaflores, colibríes, que también toman néctar de las flores y se empapan de polen, se llama ornitófila. Ornitófila.
Entonces, los granos de polen llegan al estigma, se quedan pegados, se humedecen y esa humectación activa al núcleo tubular. ¿Te acuerdas que teníamos tres núcleos? Dos espermáticos y uno tubular. Ese tubular por algo se llama así, ¿no? Porque va a formar el tubo polínico que va a crecer hasta llegar al mismo saco embrionario. Y de esta manera funciona como un tobogán. Por ese tobogán van a bajar los otros dos núcleos, que son los espermáticos. ¿Y a quién van a buscar dentro del saco embrionario? Van a buscar realizar la doble fecundación. Se dice que en angiospermas se sucede la doble fecundación. El primer núcleo espermático, ¿a quién va a buscar? Recuerda que el primer núcleo espermático tiene carga haploide, es N. ¿A quién va a buscar? En el saco embrionario. Va a buscar al núcleo del huevo o llamada oósfera, que también es haploide. Tenemos N y N. N más N, 2N. ¿Qué se forma a partir de esa célula diploide? Se va a formar lo que es el embrión de la semilla. Falta otro núcleo espermático, ¿verdad? ¿A quién buscará ese segundo núcleo espermático? De todos esos otros núcleos que tenemos allí. Segundo núcleo espermático. A la fusión de núcleos. A la fusión de núcleos. Por cierto, esa fusión de núcleos también se les llama núcleos secundarios, ¿ya? Le puse núcleo. No. Segundo núcleo espermático más fusión de núcleos. Ahí está. Ahora sí. Por cierto, lo voy a poner acá también eso, ¿ya? O núcleos secundarios. El segundo núcleo espermático tenía carga N y la fusión de núcleos era N más N, ¿no? 2N. N más 2N que da lugar 3N, ¿verdad? Se genera una célula triploide. ¿Qué cosa se va a generar a partir de esa célula triploide? El endospermo de la semilla. O sea, tras esa doble fecundación se está generando una semilla con dos partes. Una parte contiene el embrión, que es una planta bebé, y la otra parte, por decirlo en palabras vulgares, contiene su lonchera, el endospermo. El endospermo es básicamente sustancias nutritivas, almidón, aceite, ¿no? Lo que le va a servir a esa plantita bebé para poder sostenerse durante la germinación, durante sus primeros momentos tras la germinación. Eso es lo que vas a encontrar entonces acá. Allí se va a generar la semilla. ¿Y qué va a pasar después? Que las paredes del ovario, ¿te acuerdas que todo este receptáculo se llama ovario? Se van a engrosar, van a acumular azúcares, van a acumular agua. ¿Y qué cosa crees que se va a formar? Algo muy rico, el fruto. La manzana que tú te comes tiene encerradas a las semillas en su interior. Y toda la pulpa que te comes ha surgido a partir del engrosamiento de las paredes del ovario. ¿Mm? Por ejemplo, este durazno que tenemos acá, ¿no? Toda esta pulpita rica que tenemos acá sería por el engrosamiento de las paredes del ovario. Un fruto tiene partes también, tiene tres partes, desde afuera hacia adentro. La de afuera es el epicarpio, que es la piel o cáscara. La pulpa es el mesocarpio, que es la parte carnosa. Y el endocarpio puede estar conformado por tejido, por esclerénquima, que recubre la semilla, protegiéndola. Por ejemplo, en este durazno, toda esta recubierta dura que tú encuentras ahí formando la pepa, es el endocarpio. Tú tienes que romper el endocarpio para que adentro encuentres a la semillita.
Eso sería en el caso del fruto. Ya sabes que a partir de la semilla pues se va a generar una nueva planta, ¿no? Tras este proceso un poco largo de reproducción sexual. Y por solamente comparar con lo que vimos hace un momento con el grano de polen, también si te dicen lo mismo, ¿no? También te dan una planta con 40 cromosomas y te preguntan, oye, ¿cuántos cromosomas habrá en el saco embrionario maduro? ¿Cuál sería la respuesta ahí entonces? A ver, si te dicen, tenemos una planta con 40 cromosomas, ¿cuántos cromosomas habrá en su saco embrionario? ¿Qué creen ustedes ahí? 40 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas habrá en su saco embrionario? Un cálculo rapidito. ¿Nadie se anima? Nuevamente, si te dicen la planta tiene 40 cromosomas, quiere decir que 2n es igual a 40. Ay, 2n es igual a 40. Por lo que n es igual a 20. ¿Y cuántos n hay en el saco embrionario? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? 8n. O sea que tienes que multiplicar 8 por 20. ¿Cuánto es? 100. 160. Nada más. Por si acaso, ¿ya? Puedes toparte con preguntas de ese estilo. Y terminamos con la reproducción sexual en plantas. Ahora vamos a hablar de nosotros, los seres humanos. Para la reproducción de los seres humanos vamos a necesitar de órganos que están ubicados ya sea interna o externamente en el caso del varón y de la mujer, conformando lo que se llama el aparato reproductor masculino o femenino, respectivamente. En el caso del masculino tiene la misión, el objetivo de formar gametos. Y en el caso del femenino, además de formar gametos, está orientado a albergar al nuevo ser vivo hasta su nacimiento. Así que es más complicada la tarea en el caso de las señoritas. Vamos a empezar entonces por lo más fácil, que es el caso de los varones. ¿Qué órganos externos hay en los varones? El pene. El pene es el órgano copulador, porque es el que se va a insertar en el canal de la vagina de la señorita para poder depositar el semen con los espermatozoides. El pene tiene una región ensanchada en la parte anterior que se llama el glande, que está recubierta por un tejido que se llama el prepucio, e internamente presenta lo que se llaman los cuerpos cavernosos. Estos cuerpos cavernosos se llenan de sangre ante la excitación sexual. Justamente aquí en el glande hay abundantes terminaciones nerviosas que colaboran a que se suceda la excitación sexual y con ello la erección del pene. Internamente también el pene está recorrido por lo que es la uretra, que a dónde debería estar conectada, a la vejiga, ¿verdad? Por allí va a salir la orina, pero también por allí va a salir el semen. Vamos a ver cómo se produce el semen. El semen está conformado por espermatozoides, millones de espermatozoides, pero no solamente de espermatozoides, también de secreciones de glándulas, tres principales, la vesícula seminal, la glándula de Cooper y también la próstata. ¿Dónde se forman los espermatozoides? Se forman en los testículos, que son las gónadas masculinas. Están fuera del cuerpo, por lo que también son órganos externos. Se encuentran en una bolsita llamada el escroto, que los mantiene fuera del cuerpo. ¿Por qué? Porque para que se formen los espermatozoides, los testículos tienen que estar a una temperatura -2 o -3 grados que la temperatura corporal. O sea, deberían estar a 45, 44. Ah, perdón, 35, 34. 35, 34. Hay una condición en el caso del varón que se llama la criptorquidia, que al nacer sus testículos no descienden, sino que están retenidos dentro del cuerpo. O sea, esos testículos están a la misma temperatura corporal. Esos varones van a ser estériles, ¿no? Porque no van a ser hábiles para producir espermatozoides.
Los testículos en su interior presentan unas estructuras que se llaman los túbulos seminíferos y allí vas a encontrar espermatogonias que dan lugar o se van a convertir en los futuros espermatozoides. Quienes se encargan de la nutrición, ya sea de espermatogonias y espermatozoides, son las células de Sertoli, que también las encuentras ahí en los túbulos. Entre los túbulos vas a encontrar además también a las células de Leydig o llamadas células intersticiales, que producen la hormona masculina que se llama la testosterona. Los espermatozoides que se forman en los testículos van a tener tres regiones principales: una cabeza, un cuello y un flagelo. En la cabeza, ¿qué cosa vas a encontrar? Vas a encontrar el núcleo. Ahí están sus 23 cromosomas. Ahí está N, 23 cromosomas. ¿Qué más vas a encontrar? Vas a encontrar también al acrosoma. Vamos a poner acá núcleo y acrosoma. El acrosoma es una región que contiene abundantes enzimas. Vamos a ponerlo acá. Que le ayudan al espermatozoide a degradar la membrana del ovocito para poder ingresar en él. Lo que estaríamos viendo por acá, por ejemplo. Aquí hay estos puntitos, son espermatozoides, y este es el ovocito. Para poder degradar toda esta región que está por acá, ellos utilizan el contenido del acrosoma. El cuello, que es la siguiente región que está por aquí, la segunda, el cuello contiene mitocondrias que producen energía, ya que el espermatozoide es un gameto móvil. Nada, quien le proporciona energía, estas mitocondrias, para que pueda mover su flagelo. Sin embargo, cuando son formados aquí en el testículo, los espermatozoides no son hábiles para poder moverse todavía. Tienen que irse a otra región. Esta región tubular que está encima del testículo se llama el epidídimo. Allí se capacitan los espermatozoides, es decir, adquieren locomoción. Adquieren locomoción. Y en la eyaculación, que es el proceso que permite la expulsión del semen tras la excitación sexual en el varón, los espermatozoides deben salir, ¿no?, de los testículos, el epidídimo, y del epidídimo salen por los conductos deferentes. Y los conductos deferentes se conectan por aquí con la uretra. Y deberían salir, ¿no?, por lo que resta de ella hacia el exterior. Pero recuerda que no solamente de espermatozoides está formado el semen, también de secreciones. De la vesícula seminal, por ejemplo, que está por acá. ¿Qué produce la vesícula seminal? Produce fructosa, que es el principal carbohidrato que utilizan los espermatozoides para formar energía. Y también tiene prostaglandinas, que estimulan la contracción del músculo. Esto es importante, por ejemplo, para cuando los espermatozoides estén en el canal de la vagina. Esto estimularía las contracciones del músculo para que puedan fluir más fácilmente hacia el útero. En el caso de la próstata, que es una glándula que está aquí rodeando la parte inicial de la uretra, produce ácido cítrico que contribuye a mantener el pH y también protege a los espermatozoides, al igual que la fosfatasa ácida. La glándula de Cooper, por su parte, esta glandulita que está por acá, es una glándula que va a producir sustancias alcalinas. ¿Para qué? Para poder neutralizar la acidez de la orina que pasa por la uretra. La orina es ácida y es dañina para los espermatozoides. Así que la glándula de Cooper va a producir estas sustancias para neutralizar esa acidez y también para protegerles de la acidez que hay en el canal de la vagina, ¿no? Porque el pH de la vagina es ácido y a los espermatozoides no le conviene eso. Esas tres secreciones en conjunto con los espermatozoides conforman el semen, que se libera cerca de 3 mililitros por cada eyaculación. Y en ellos hay cerca de 300 millones de espermatozoides, algo de 100 millones por cada mililitro. Es importante tener millones de espermatozoides porque la ruta que tienen que seguir a través del aparato reproductor femenino es muy peligrosa. Van a morir muchos de ellos a lo largo de ese trayecto
y al menos o algunos pocos llegarán a fecundar al gameto femenino. Bien, entonces eso es lo que sucede con el aparato reproductor masculino. ¿Qué pasa con el aparato reproductor femenino ahora por acá? También hay órganos externos. Tenemos aquí inicialmente a la abertura del canal de la vagina, que es por donde debería ingresar el pene en una relación sexual. Este canal de la vagina está rodeado por labios menores, que son pliegues de piel, y labios mayores, que presentan abundantes glándulas sudoríparas y sebáceas que están protegiendo esta región muy importante del aparato reproductor femenino. Porque por allí podrían ingresar bacterias también, ¿no? Pero esas glándulas están también conteniendo, pues, producen secreciones con enzimas que protegen de esas infecciones. En la parte anterior, por aquí, donde se unen los labios menores, vamos a tener a un homólogo del pene. El clítoris tiene también abundantes terminaciones nerviosas que contribuyen a la excitación sexual. En el caso de la señorita, esto es importante para que el canal de la vagina se lubrique y que el pene pueda ingresar fácilmente, sin dolor. ¿Ok? En el caso del varón, la estimulación, la excitación era necesaria para que el pene se erecte. Aquí, para que el canal se lubrique. También tenemos por aquí una prominencia de tejido adiposo que se llama el monte de Venus. Es básicamente una región que va a amortiguar el contacto que existe entre el varón y la mujer durante la penetración. Ya internamente por aquí tenemos al canal de la vagina. Hasta aquí podría llegar el pene y depositar el semen en la eyaculación. Más adelante lo que tenemos es el útero, que es el órgano de la gestación. Aquí es donde se va a alargar al nuevo ser vivo hasta su nacimiento. La parte interna del útero se llama endometrio. Este endometrio es el que exhibe cambios durante el ciclo menstrual de la señorita. Básicamente está conformado por epitelio cilíndrico, recontravascularizado. La siguiente capa, ya más externamente, que tendríamos por acá, es el miometrio, que tendría músculo liso que va a responder, por ejemplo, a esa hormona que tú ya conoces, que se llama la hormona. ¿Cómo se llamaba la hormona que estimulaba las contracciones del útero? La oxitocina, ¿verdad? Y la parte más externa, bueno, sería lo de azul que estoy marcando ahí, el perimetrio, que sería tejido conectivo. Este útero está conectado a los ovarios a través de esas trompas de falopio, aquí, una hacia cada lado, y los ovarios vendrían a ser pues las gónadas femeninas, donde se van a formar los gametos femeninos. Estos ovarios están repletos de folículos. Estos folículos van a madurar durante cada ciclo menstrual para poder liberar esta celulita que va a esperar al espermatozoide, que se llama el ovocito secundario, en el evento conocido como ovulación. Para ver cómo sucede esto, vamos a hablar ahora del ciclo menstrual, porque acá no termina la cosa todavía. Te dije que las señoritas son un poco más complicadas, porque tienen más funciones. El ciclo menstrual va a consistir en toda aquella serie de cambios que se suceden en el aparato reproductor femenino y que lo prepara para la gestación. Dura alrededor de 28 días en un ciclo llamado regular, pero puede variar, puede durar más, puede durar menos, y es que está sostenido por hormonas de la hipófisis como también del ovario. Estas hormonas pueden variar en su formación, ya que dependen de estados emocionales, pueden depender también de estados nutricionales, así es por eso que en algunas señoritas el ciclo no dura 28 días, puede durar 2 meses, hasta 3 meses, bastante tiempo, o puede durar quizás un par de semanas, pero en lo regular debería durar 28 días. ¿Cuándo se empieza a contar el día cero? Con la aparición de la menstruación, que es todo ese flujo de sangre que sale durante cada periodo en la señorita. Tras la aparición de la menstruación empezamos con la fase folicular. ¿Qué está pasando en esta primera fase?
La hipófisis está formando hormona folículo estimulante, que recordarás que estimulaba la maduración de los folículos para finalmente formar el ovocito. Otra cosa que está pasando también aquí en la fase folicular es que el ovario está formando abundante estrógeno. Hay un pico de hormona estrógeno aquí, bastante. ¿Para qué sirve este estrógeno? Para que el endometrio, que está delgadito inicialmente aquí en la fase folicular, ¿qué pasa? Se empieza a engrosar, ¿no? Y como te dije, no está recontravascularizado. Mira, hay un montón de vasos sanguíneos. Está vascularizándose y engrosándose. ¿Qué pasa en el día 14? Alrededor del día 14 sucede el evento conocido como ovulación. Gracias a que la hipófisis produce un pico de hormona luteinizante y eso permite que a través de ese folículo que ya está maduro se libere el ovocito secundario. Y ese ovocito permanece aquí, bueno, no acá, se libera en el primer tercio de la trompa de Falopio, se libera aquí. Desde aquí está el ovario, el ovocito secundario se libera aquí, en el primer tercio de la trompa de Falopio. Y allí debería esperar a los espermatozoides. Permanece viable durante 2 o 3 días. 2 o 3 días, después de los cuales degenera, desaparece, se degrada. Pero después de su liberación, ¿qué cosa ha pasado? Se ha generado, a partir del folículo, de los restos del folículo, se ha generado el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo forma una hormona que se llama la progesterona. Mira, aparece el cuerpo lúteo por acá y la progesterona que estaba bajita aumenta en su formación. ¿Para qué sirve la progesterona? Para que ese endometrio que estaba recontra gordito se mantenga así, gordito. Pero, si no hubo fecundación, hacia el día 28 ese cuerpo lúteo simplemente degenera, desaparece. Y, si no hay cuerpo lúteo, la progesterona ya no se forma. Ya no hay quien mantenga el endometrio gordito. El endometrio simplemente se desprende. Y eso es lo que sale en la menstruación, ¿no? Ese flujo sanguíneo lento es básicamente endometrio que se ha desprendido de las paredes del útero de la señorita. Eso es si no hubo fecundación, porque ese ovocito que salió aquí en el día 14 no se encontró con ningún espermatozoide. Pero ¿qué hubiera pasado si sí se encontrase con espermatozoides? Entonces vamos por acá. Aquí está. Entonces, el espermatozoide, perdón, el varón depositó el semen y los espermatozoides tienen que recorrer todo esto. Durante todo este trayecto van muriendo miles y miles de ellos. Es por eso que solamente algunos cuantos llegan hasta acá, hasta el primer tercio de la trompa de Falopio. Y allí, el ingreso del núcleo de uno de ellos permitirá que se suceda la fecundación. Tras la fecundación, se formará el cigoto, donde el núcleo del óvulo se une al núcleo del espermatozoide y de esta manera el cigoto sería una célula diploide, ¿no? Porque N más N, ¿no? N del óvulo, N del espermatozoide. El cigoto es una sola célula que va a empezar a dividirse en dos, en cuatro, en ocho, en un montón de células, hasta alcanzar el estadio llamado mórula. Y en este estadio se llama así, pues porque parece una mora, formado por varias pelotitas. La mórula continúa su desarrollo y pasa al siguiente estadio que se llama blastocisto o se llama blástula. ¿Por qué se caracteriza? Porque todas las células están casi en la periferia, alrededor. Y en el medio hay un hueco que está repleto de líquido. Ese hueco, ese espacio lleno de líquido se llama el blastocele. Este blastocito o blástula es el que se implanta en el endometrio de la señorita. Por eso es importante que el estrógeno y la progesterona contribuyan a engrosar y mantener el endometrio gordito, para que cuando esté el blastocisto formado, encuentre allí el endometrio gordito y tenga dónde anidar. Vamos a retroceder por acá entonces ahora. Ah, no, espera. Todavía hay algo más. Una vez que se ha implantado, pasa al siguiente estadio. Y lo vamos a ver acá. Acá está la blástula. ¿Y qué va a pasar? Una región de ella se va a ir metiendo. Una parte de ella se va a ir metiendo. Una invaginación.
Esa invaginación ya la encontramos en el siguiente estadio que se llama gástrula. Esta ya está implantada ya, porque recuerda que el que se implantó es la blástula. Y en este estadio de gástrula es donde encuentras los tres tejidos embrionarios que tú ya conoces, el ecto, el meso y el endodermo, a partir del cual se generan las estructuras que hay en un individuo desarrollado, ¿no? Del endodermo, por ejemplo, el sistema digestivo, el sistema respiratorio; del ectodermo, la piel, el nervioso, el órgano de los sentidos. Recuerda que aquí, excepto la microglia, ¿no? La microglia es una célula del tejido nervioso que no se forma a partir del ectodermo, se forma a partir del mesodermo. Y todo el resto, muscular, circulatorio, óseo, excretorio y reproductor, se forma a partir del mesodermo. En esta gástrula, como hay una invaginación, se va a formar aquí un poro. Este porito se llama el blastoporo. Dependiendo del tipo de animal, este blastoporo va a formar una diferente cosa. Si eres un animal protostomado, el blastoporo forma la boquita. Puede ser un gusano, puede ser un insecto, u otro tipo de gusano que son los nematodos. Todos ellos son protostomados. Si eres un deuterostomado, ese blastoporo va a formar lo que es el ano. ¿Quiénes son deuterostomados? Tú eres un deuterostomado, tú eres un cordado. Entonces, así que lo primero que se forma allí es el ano. O sea que si este blastoporo bien forma la boca o el ano, quiere decir que esto que está por acá, ¿qué cosa puede llegar a ser? El futuro tubo digestivo. Se le llama arquenterón. Es el tubo digestivo primitivo. Ya está ahí desarrollándose el nuevo ser vivo, ya está creciendo ahí unido al endometrio, alimentándose de los vasos sanguíneos que están allí en el endometrio. Está aquí, allí está creciendo. Y ha formado ahora una membranita que se llama el corión. Ese corión es muy importante porque va a formar otra hormona. Se llama la gonadotropina coriónica. ¿Para qué sirve? Lo que hace esta gonadotropina es mantener viable al cuerpo lúteo. O sea, ella le dice al cuerpo lúteo que se mantenga estable y que permanezca todavía activo, que no se degrade. Y como todavía hay cuerpo lúteo, todavía habrá progesterona, el endometrio se irá gordito y ya no habrá menstruación, ¿no? Si hay fecundación y hay un nuevo ser vivo ahí implantado, ya no debería haber menstruación. Hay ciertos casos atípicos en los que sí hay, ¿no? Pero no es lo común. Pero no debería haber, ¿ya? Por eso es que se asustan las parejas después de haber tenido relaciones, ¿no? Y la señorita le dice a su pareja, ¿no? Que no le viene. Probablemente por esto, ¿no? Probablemente por eso. Lo que están viendo aquí a la derecha es el gráfico de lo que se llama el método del ritmo, que es un método de planificación familiar que, bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo, nos daríamos cuenta que una mujer es fértil solamente alrededor del día 14, porque ahí está el ovocito que puede encontrarse con los espermatozoides. Por aquí no hay ovocito, por acá tampoco, por allí sería infértil. O sea que si la pareja desea tener hijos, debería tener relaciones alrededor del día 14. Si no desea tener hijos, podría tener relaciones en los otros días. Pero este método no sirve, este método es fallido, tiene un alto porcentaje de errores. Las parejas que practican este método tienen 3, 4 hijos. ¿Por qué? Porque como ya estás viendo, está sostenido este ciclo por hormonas. Y la ovulación a veces no sucede en el día 14. Puede suceder por aquí, puede suceder por acá, puede suceder por acá. Incluso hay mujeres que están menstruando y están ovulando. Entonces no sirve ese método. Lo ideal es usar métodos de barrera, como el preservativo, o métodos hormonales con la asistencia de un ginecólogo, por supuesto, ¿no? Nada más. Y para terminar por aquí, en el caso de la gametogénesis, ¿cómo es que se forman estos gametos, tanto los masculinos como el femenino? En el caso del varón es más sencillo, mira, el varón puede formar espermatozoides desde que entra a la pubertad hasta que es un anciano. Teniendo 70 años, todavía sigue formando espermatozoides. ¿Qué pasa en sus túbulos? Hay espermatogonias, que son células diploides.
Estas maduran, aumentan de tamaño y se convierten en espermatocitos primarios. Todavía siguen siendo diploides. Son las que entran en meiosis para formar a dos espermatocitos secundarios en la meiosis 1. Y tras la meiosis 2 se generan 4 espermátidas haploides. Todas estas de acá son espermátidas. Que como ves les falta algo muy importante, ¿verdad? Les falta núcleo. Tienen que diferenciarse todavía en un proceso que se llama espermiogénesis. Espermiogénesis. Es diferente, ¿ah? Todo esto se llama espermatogénesis, pero ese proceso de diferenciación se llama espermiogénesis. Finalmente adquieren el flagelo y ya tenemos 4 espermatozoides a partir de una sola espermatogonia. En el caso de las señoritas es más complicado. Con esto vamos a terminar, ¿ya? Porque el proceso inicia, no, el proceso de oogénesis, en este caso, no inicia en la pubertad, inicia en el mismo estadio embrionario. Una señorita cuando está en el vientre de su mamá tiene un ovario embrionario. Su ovario embrionario está repleto de ogonias. Hacia el tercer mes de desarrollo embrionario, cuando tiene 3 meses, ¿ah? 3 meses de gestación. Allí mismo, esas ogonias maduran, crecen y se convierten en ovocitos primarios. Siguen siendo diploides. Y allí todavía, mira, la señorita no nace todavía. Sus ovocitos primarios entran en meiosis 1, pero se quedan detenidos en profase 1, específicamente en diploteno. O sea que cuando una señorita nace, sus ovarios contienen cerca de 400.000 ovocitos primarios detenidos en diploteno. ¿Cuándo se reactiva la meiosis 1? Cuando la señorita llega a la pubertad y alcanza la madurez sexual. Durante cada ciclo menstrual, porque estos ovocitos están contenidos en los folículos. Durante cada ciclo menstrual, uno de esos folículos se va a activar en uno de los ovarios, que debería ser lo normal. Se activa y reactiva la meiosis, terminándola, formando un ovocito secundario y el primer corpúsculo polar que no nos interesa. Nos interesa el ovocito secundario. Este es el que se libera en la ovulación, el que se pone a esperar ahí a los espermatozoides. Este ovocito secundario entra en meiosis 2, en metafase 2. Perdón, entra en meiosis 2, pero se queda detenido, no la completa, se queda detenido en metafase 2. ¿Cuándo reactiva la meiosis 2? Cuando ingresa el espermatozoide. Ingresa el espermatozoide, se reactiva la meiosis 2 y se libera la oótide que se convertirá en el óvulo o huevo. Y el segundo corpúsculo polar que tampoco nos interesa. Este óvulo es el que fundirá su núcleo con el núcleo del espermatozoide para formar el cigoto. Entonces, en las mujeres es más complicado, ¿ya? Porque hay dos detenimientos. Uno durante la gestación y el otro durante cada ciclo menstrual. De los... Y este proceso no dura pues hasta la ancianidad como en el caso del varón. Dura solamente hasta la menopausia, que es alrededor de los 50 años, a partir del cual ya pues se acaba la reserva, la llamada reserva ovárica, y la mujer pasa a ser infértil. De esos 400.000 ovocitos primarios con los que nació la señorita, solamente 400 o 500 se llegan a convertir en óvulos durante su vida fértil. ¿Bien? Nada más. Y lo de acá sí se los voy a dejar para que le tomen captura. Esto es algo más sencillo, ya sobre la partenogénesis, los tipos de nacimiento, de desarrollo y de fecundación. A continuación les dejo las claves también y los dejo descansar. Muchas gracias por su atención y ya nos estamos viendo la próxima semana. Uy, ¿hay preguntas por allí? No, bueno, no sé si tienen alguna pregunta rapidita. Si no, no. Ninguna. Ok, ya. Nos vemos entonces. Cuídense mucho. Gracias por su atención. Hasta luego. Que le vaya muy bien.